Lecciones de la Biblia. A continuación. Lección número 5. Título: Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Bueno, miren, el tema de esta semana va a girar en torno a las relaciones humanas, los conflictos que podemos tener dentro de las familias o dentro de la iglesia, o conflictos de paz en cualquier lugar del mundo, y cuáles son los parámetros o las pautas para encontrar la verdadera paz, para que esas relaciones humanas, cuando entren en fricción por nuestras diferencias, pues tengamos elementos bíblicos que nos puedan ayudar a solucionarlas. Miren el problema grande que había en el tiempo, como un primer punto que lo llamaremos el contexto histórico. El templo de Herodes, que es digamos como el tercer templo, porque el primero fue el santuario del desierto, el único que Dios mandó construir. Él no mandó construir templos ni a Salomón, ni a David, ni a nadie. Esa fue una iniciativa humana que después Dios aceptó. Pero en el templo de Herodes, en el tiempo de Jesús, habían 3 lugares. Estaba el patio de los gentiles. Si un gentil venía a adorar a Jerusalén y creía en el Dios de los cielos, no podía entrar hasta el interior del templo. Se tenía que quedar afuera, en el patio de los gentiles, tratando de escuchar qué pasaba por allá adentro, si es que alcanzaba a escuchar algo. Luego las mujeres judías entraban y no podían ingresar hasta el templo, así que había un patio para las mujeres. Y finalmente los hombres entraban hasta el interior de alguna parte del templo. Y ustedes pueden estar viendo aquí que lo que Dios planificó no era así. En el santuario terrenal entraba el sacerdote, los sumos sacerdotes, y el pueblo tenía acceso hasta el atrio. Y el resto del pueblo celebraba las ceremonias alrededor del santuario. Los cambios que ha hecho el ser humano, el mismo pecado que mora en nosotros, nos ha dado problemas para las relaciones humanas. Así que nuestra lección de esta semana gira en torno a este tema de cómo entendernos a pesar de nuestras diferencias y cómo encontramos unidad y reconciliación en Cristo Jesús. Texto: Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los 2 pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Vamos a entrar en la siguiente parte, la número 2, los términos. Hay 3 términos que hoy nos van a acompañar y durante la semana. La primera es la palabra expiación, expiar. Esa palabra significa quitarle la culpa a alguien y ponérsela a otro. Ese proceso de expiación es lo que Cristo hizo a través de su sacrificio, quitarnos la culpa cuando yo lo acepto a Él, para que yo entre en paz con Dios. Y una vez estemos en paz con Dios, entonces comienza la relación vertical. Miren aquí la segunda palabra, vertical. ¿A qué se refiere eso de vertical? Bueno, esa relación a través de la expiación es que ahora yo estoy en vida eterna y salí de la muerte eterna. El Señor ha matado los gusanos, y el gusano exterior, ¿se acuerdan? El que hemos venido trabajando este trimestre. Ese gusano exterior es el de la muerte eterna de Satanás. Pero esa relación vertical de vernos cada día con Dios, estudiar su palabra, orar, cantar, venir al culto, ir a hablarle a otros de Cristo, todo eso se llama relación horizontal. Y eso ahora que me puso en paz a mí con Dios, que me siento perdonado. Y ojo, si no se siente perdonado, acepte que está perdonado. Y como me siento en paz con Dios y acepto estar en paz con Dios, entonces yo puedo pasar a la otra dimensión. Eso se llama la vertical. Ahora miren la tercera palabra, horizontal. Una vez que hemos restablecido el puente con Dios y nos hemos puesto en paz con Él y me siento perdonado, yo puedo perdonar los pecados de los demás.
tenemos enemistades, tenemos diferencias, actuamos de manera diferente. Y esa parte horizontal nos lleva a la unidad en Cristo Jesús, el amor entre nosotros a través de Cristo. No es una unidad todo el tiempo en criterios o en formas, no, es una unidad en Cristo. Vamos todos a Cristo Jesús y Él nos une en el amor del cielo. Así que esta primera parte de los términos que vamos a manejar durante esta semana nos van a servir para entender lo de las relaciones humanas. Ahora pasemos al punto número 2. Alejados y acercados de la ciudadanía celestial. Voy a leer de Efesios capítulo 2, el versículo número 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, ¿cuáles eran esos dos pueblos y cuál pared intermedia de separación? Pues los dos pueblos son judíos y gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no nacieron con ciudadanía judía. ¿Cuál era el problema? Miren, los judíos habían creado una élite espiritual arrogante en donde todo el mundo tenía que quedar fuera de la salvación. Cuando Cristo los llama al arrepentimiento, ellos responden: somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero el Señor dijo: no, un momento. A la samaritana en Juan 4 le dice: mujer, va a llegar el momento que ni en este monte ni en el otro monte van a adorar, porque el Señor va a aceptar a ciertos adoradores. A todos. ¿Cuáles? Los que le adoran en espíritu, o sea, con intenciones, y en verdad, o sea, en obediencia. Los alejados eran los gentiles que ahora fueron acercados por el sacrificio de Jesús. Miren esta transición. En Romanos capítulo 9, versículo número 5, Pablo le está hablando al pueblo judío de que ya no son el pueblo escogido para predicar el evangelio, que se acabó el vehículo predicador llamado Israel y que Dios llamaba a otro instrumento. 9:5, de quien son los patriarcas, hablando de los judíos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces la salvación venía de los judíos. ¿Por qué? Porque del pueblo judío carnalmente nació Cristo, aunque arriba en el cielo ya existía. Entonces, con la venida de Cristo, ocurrió un elemento interesante, lo que les decía de la samaritana. Juan capítulo 4, versículo número 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, entre samaritanos y judíos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiso decir Jesús de porque la salvación viene de los judíos? Lo que dijo el texto anterior de Romanos 9:5. De los judíos nació Cristo. Ahora, todo aquel que nacía en Israel se hacía israelita literalmente. Pero aquí Pablo, en el versículo 8 de Romanos 9, dice: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son los contados como descendientes. Entonces Pablo está diciendo: mire, ahora para ser hijo de Dios y judío y acceder a las promesas, no se necesita nacer en la carne judío, no, se necesita ser hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús, todos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. El bautismo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús.
29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o familia de Abraham somos. Entonces, en otras palabras, el pacto le fue dado a Abraham. De Abraham salió el pueblo de Israel. De Israel después, con la división en el tiempo de Salomón, arriba quedaron los samaritanos y abajo los judíos. De los judíos nació Cristo. Y ahora, de Cristo, cuando nos bautizamos por inmersión en Él, nos hacemos judíos. Y según Gálatas 3:29, somos hijos de Abraham, parientes de Abraham, y heredamos las promesas. ¿Cuál promesa? Las promesas de la salvación y de la gracia que fueron hechas desde el Antiguo Testamento. Por eso, Dios a través de Cristo borró esa pared de separación que había. No, que había que ser judío, que nunca fue el plan de Dios para salvarse. Ahora la salvación es para todos. A esa pared de separación se está refiriendo aquí. Ustedes que no eran pueblo, ahora han venido a ser pueblo. ¿Cómo? Aceptando a Cristo y queriendo hacer su santa voluntad. Por eso nos llama a los que no somos judíos y aceptamos a Cristo, nos llaman las ramas injertadas en el árbol. Y el árbol es Cristo Jesús. Vamos a un tercer punto. Aboliendo las ordenanzas. Para poder quitar esa pared de separación hubo que abolir ciertas ordenanzas, ciertos mandamientos. Y aquí queremos ser muy claros porque hay unas malas interpretaciones al respecto. Me refiero a Efesios capítulo 2, versículo número 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este texto ha sido interpretado erróneamente. Aquí se abolieron unas ordenanzas que al abolirlas unió la gente. Tenemos dos caminos. Camino 1, abolir los 10 mandamientos. Entonces, si quitar algo de los 10 mandamientos que une a la gente, sería una posibilidad. Entonces, quitemos el adulterio. No sirve, porque le van a quitar la esposa al otro y se van a poner a pelear. La mentira. No, si nos decimos mentira nos vamos a poner a discutir. Deshonrar al padre y a la madre. Matar. Quitar el sábado. Quitar a Dios como de Dios en primer lugar. No funciona quitar los mandamientos para unirnos. Al contrario. Crea un caos vivir sin ley. Además, miren solo esta lógica. Si los mandamientos fueron escritos por Dios y los tiene que cambiar, algo Dios hizo mal. Uy, discúlpenme, me equivoqué. Le di el sábado a los judíos y era un sábado para su dicha y alegría que ellos lo volvieron pesado. Pero ese sábado de dicha y alegría no se lo voy a dar a ustedes les voy a dar el domingo. ¿Usted se imagina un Dios así, de incongruente? Dios es congruente, Dios es el mismo. Ahora miremos el segundo camino. Abolir la ley de Moisés. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tome nota de lo siguiente. Miren, en Éxodo 32, 15 y 16, las tablas escritas por Dios, con su dedo, en piedra, Dios le dio una orden a Moisés que pusiera ese testimonio dentro del arca en Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, en el arca adentro. Y Éxodo 40, 20 dice que Moisés obedeció plenamente. Tomó las tablas de la ley de Dios, el testimonio, y lo metió dentro del arca. Pero se dio otra orden con respecto a otra ley, la ley de Moisés, y voy a ir a Deuteronomio capítulo número 31. Esto ya lo hemos explicado, pero hoy es necesario verlo. Deuteronomio 31, el versículo 24 al 26. En el 24 dice que Moisés terminó de escribir un libro que es una ley, ¿sí? Acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Y en el versículo 26 le dice, toma este libro de la ley, ¿cuál? El que acaba de escribir Moisés, póngalo al lado de el arca, al arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Las dos leyes son distintas. La ley de Dios, la de los 10 mandamientos, la del dedo de Dios en tablas de piedra fue puesta dentro del arca.
base del propiciatorio, base del gobierno de Dios. La otra ley, la de Moisés, fue puesta al lado del arca. Y dijo, esta ley queda contra ustedes. ¿Por qué? Porque es la ley que causaba divisiones. ¿Se acuerdan de los 3 patios de los que le hablé? Las mujeres, los gentiles y los hombres. Esas leyes de Moisés, más otras leyes adjuntas, lo prohibían. El cordero, la Pascua, la circuncisión, los sábados ceremoniales que ocurrían durante la semana, quedan contra ti. ¿Por qué? Porque eso era una carga. La ley de Moisés ceremonial era una carga, era un peso, pero había que hacerlo, no la ley de Dios. Yo pequé y me tenía que montar el cordero, hacer fila, y hasta que no mataban el cordero, yo lo mataba, yo quedaba perdonado. Hoy eso es más fácil. Ya no está contra nosotros esa ley. ¿Por qué? Porque Cristo la abolió. ¿Dónde? En Colosenses capítulo número 2, versículo número 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, la que quedó contra nosotros en Deuteronomio 31, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa ley, la de Moisés, era el muro de separación que separaba a gentiles de judíos. Dios dijo, pues la quito. ¿Cuándo? Cuando el verdadero cordero al que apuntaban todas esas leyes ceremoniales, que es Cristo, el cordero real, muera. Por eso se rasga el velo del templo y ya nadie se murió por ver el arca y el lugar santísimo. Entonces lo aclara todavía en el 16 de Colosenses 2. Nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días sábados. ¿Cuáles sábados? Los ceremoniales de la ley de Moisés, el que caía en el día de la expiación, que podía caer en martes. La Pascua, cuando Jesús murió, cayó en viernes y era un sábado ceremonial. Comidas, bebidas, fiestas, se acabó y ahora ya no hay esa ley de Moisés. El diablo dijo, no, es la ley de Dios. Y sin esa ley de Moisés, ahora ustedes son un solo pueblo. Se terminaron las leyes ceremoniales y esa es la que hay que interpretar. Volvamos a leer Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuál ley? La ceremonial, la de Moisés. Repita los textos que le acabo de dar. Y ahora hizo la paz en medio de nosotros. Entonces ya no había ni un patio ni otro, una iglesia donde todos podemos ir y en donde gentiles y judíos podemos sentirnos hermanos en Cristo Jesús. Vamos al punto siguiente, creo que es el quinto, la reconciliación. Efesios 2, 16 al 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, lo que acabamos de decir. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, de Cristo, o sea, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! La cruz nos reconcilió. La cruz y la muerte de Cristo y su resurrección nos hizo hermanitos a todos. De un solo pueblo. Por eso lo leímos allá en Gálatas 3, 26 al 29. El que se bautizó en Cristo quedó revestido de Cristo. Pero además se hizo familia de Abraham y le dan todas las promesas. Por eso el Israel espiritual hoy es la iglesia. Los que se congregan, aman a Jesús, invocan su nombre y quieren hacer su voluntad. Se refiere a toda comunidad que busca al Señor, aunque hay un vehículo predicador que Dios ha elegido. Y por eso se acabaron las enemistades. Así que, marido y mujer, no nos peleemos más. No le demos mal ejemplo a nuestros hijos. No es que a mí me gusta así la vida, tú me conociste así. Estas frases que estoy diciendo son frases, ¿cómo le diría? De inmadurez. Tú me conociste así, cuando éramos solteros yo era así, tú me aceptaste así. ¿Quién dijo esa cosa? No, es que aquí el que manda soy yo soy el que gano más dinero, o ella, yo soy la que gano más dinero. Esos son inmadureces. Cristo nos unió, nos hizo hermanos. Yoli es mi hermana, la principal hermana, mi primera hermana en esta vida. ¿Y por qué discutir? ¿Y por qué pelear? ¿Y por qué insultarnos? ¿Por qué maltratarnos? Luego vayamos a la iglesia. Yo por lo menos no he ido nunca a Europa, pero me imagino en Europa lo mismo que en Estados Unidos cuando he ido. Iglesias
hispanohablantes, de mexicanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, centroamericanos, de todo lado. No, es que aquí los que mandan son fulanos porque son más. Eso no debe suceder así. Aquí el que manda es Cristo. Y hacemos la voluntad de Cristo. Unirnos. Ya no somos de países distintos, somos hermanitos. Somos uno solo en Cristo Jesús. Los que se pelearon por una herencia, por ladrillos, por unas latas de un carro, por un dinero que se va a quemar y a desaparecer. ¿Qué es eso? Vaya y amístese con su hermano, y si él lo tumbó, lo robó, perdón, yo lo perdono, hermano, y usted en el día del juicio verá qué hace con Dios. Y yo voy adelante. Y los que creen que más saliva tiene, más galleta comen, que se apoderaron de lo que era del otro también y lo dejaron por fuera de la herencia, compártanle. Somos hermanos, apoyémonos. Y entonces, ¿de qué vale aceptar a Cristo Jesús? Estamos en la era de la reconciliación. Somos uno en Cristo Jesús. Y no uno en criterios, ni en conceptos teológicos simples. No, es uno en Cristo. En Cristo, no en las formas. Las formas me las arregla mi Jesús. Y algunos están siendo necios en las formas. Pero ya uno no puede ponerlos contra la pared y pedirles que cambien. Bueno, Cristo, zarandéalos y arréglale las formas, pero arréglaselas tú. Pero si todos vamos a Cristo, vamos a estar en unidad. Y por último, el sexto punto, el fundamento. Este es el más importante, el que le da piso a todos. Miren esto que nos va a poner aquí Esteban. Primero veamos el versículo, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, miren esta línea. Aquí arriba dice apóstoles y abajo dice Nuevo Testamento. Y en esta línea, aquí arriba dice profetas y abajo Antiguo Testamento. Los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo. Si tú unes el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿qué te da? La Biblia completa. Pablo está diciendo, no me quiten el Antiguo Testamento, nada que el Antiguo Testamento fue para los judíos. Tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los dos, de toda la Biblia. Así que cuidado con quitarle partes a la Biblia y mutilarla. Pero dice, ese fundamento de la Biblia abajo es Cristo, la principal piedra del ángulo, no es Pedro. 1 Corintios 3:11 dice, Cristo es la roca. Pedrito se nos murió, el apóstol. ¿Qué hubiera sido de la iglesia? No, es que el líder de la iglesia, la cabeza visible es Cristo Jesús. A Él vamos todos, a Él nos reunimos. Es tiempo de que empecemos a mejorar nuestras relaciones humanas. No seamos tóxicos con otras personas, mal pensados, siempre buscándole la caída al otro. Este hizo una cuenta, yo voy a revisar. Pues hagámoslo donde debe ser. Pero hay personas que viven buscando el pecado del otro, el mal del otro, y pierden tanta oportunidad buscando la pajita del otro que no pueden ver la viga en el de ellos. Es una trampa satánica. Dediquemos tiempo todos para ir a Cristo Jesús.